solo un empate. Sí, un empate muy justo, porque ambos equipos salimos a proponer el partido y a buscar ganarlo. Creo que ese es el premio a ambos. Sé que Santos estaba obligado por ser local, por venir de una derrota con su gente y todo a salir con la victoria, pero nosotros hemos mejorado en todas las líneas y eso se ha demostrado el día de hoy. No fue casualidad lo de Toluca y estamos muy a tiempo. Entendemos que estando justo a mitad del torneo, pues es importante sacar los resultados. Intentamos sumar de a 3, no se logró, pero nos vamos contentos con el empate. Por supuesto, se trata del campeón. Sin embargo, parece que pudo haber 1 o 2 goles de cada lado, no fue un partido de mucho esfuerzo, muy bueno, muy bien jugado. Yo creo que fue eso, un espectáculo para la gente. Ni Santos ni nosotros intentamos defender la portería a ultranza. Dejamos espacios, evidentemente, en ese afán de buscar la portería rival y así se hace un partido más atractivo cuando los dos equipos quieren y proponen. En ese sentido me quedo tranquilo porque hay ocasiones en las que de repente un equipo es el que propone, hace todo el gasto y el otro solo defiende y capaz de que se lleva la victoria. No es esa la filosofía de Jaguares y en ese sentido hemos salido a respetar. Lo que ha sucedido como una constante en los últimos enfrentamientos con Santos han sido duelos bien parejos. La historia les favorece en los resultados, pero hoy estábamos convencidos que podíamos regresar a casa con algún premio. ¿Qué nivel se encuentra el que tuvo el óptimo para Jaguares? Yo pienso que todavía no estamos a nuestro 100%, dicho esto con toda humildad. Apenas reincorporó con nosotros Leighton Jiménez en la zona defensiva y nos va a dar mucho mayor solidez, eso es un hecho. Por vez primera en el torneo pude contar con un plantel al 100% y esto nos obliga a elevar, por supuesto, nuestro rendimiento individual y colectivo, que se verá reflejado en mejores resultados. Y pienso que también no es el momento como para envalentonarse y decir estamos para ir a la liguilla. Sí queremos ir ahí y vamos a trabajar partido a partido fuerte para alcanzar ese objetivo. ¿Poco que reprocharle a sus jugadores hoy? No, yo creo que en lo absoluto hemos dejado en cero a una de las ofensivas más importantes y peligrosas del fútbol mexicano. Estamos hablando del campeón actual. No es una tarea sencilla, no es fácil y nuestros jugadores lo han hecho. Realmente los felicito porque han hecho un trabajo extraordinario. Profe, tomando en cuenta esto que acaba de decir, ¿le sabe bien este empate que acaba de conseguir? Sí, pues si te das cuenta, hace cuánto que no le sacábamos ni siquiera un punto a Santos, ni de local ni de visitante. Nos hemos enfrentado no sé cuántas ocasiones, pero 3 de manera consecutiva en cuartos de final y en todas le fue favorable el resultado. Así que hoy para nosotros, no lo vamos a festejar como un triunfo porque no lo es, pero anímicamente nos viene bien por el esfuerzo, por el premio al trabajo que hicieron los jugadores en la cancha, por todo ese esfuerzo que derrocharon durante los 93 minutos. ¿Qué le falta a Jaguares? Tomando en cuenta el planteamiento que hace en cada partido, ¿qué siente usted que le falta a Jaguares? Pues hoy nos faltó, como decía tu colega, a ambos equipos la definición, para que hubiera sido. Yo creo que este es un empate de esos de 0-0 que es atractivo para la gente, pero si hubiera habido goles hubiera sido todavía más emocionante, más espectacular. Creo que fue lo único que le faltó, no solamente a Jaguares, a Santos también. A nosotros en lo personal me parece que tenemos que seguir trabajando con los pies bien firmes en el piso, saber que seguimos en puestos abajo de la tabla y eso no refleja lo que este equipo puede jugar, pero aún estamos a tiempo de reaccionar. Eso es lo más importante y es la posibilidad que te da el formato de este fútbol mexicano. En otras ligas probablemente no tendríamos ninguna chance, pero estamos a 4 puntos del 8º lugar, esperando los resultados del día de mañana, así que tú sabes que lo importante acá es meterse entre esos 8 y después cuando estés ahí cualquier cosa puede suceder. Ya lo declaraba alguien de acá, creo que Crozas, que el fútbol mexicano no es como el español, que allá es Barcelona o Real Madrid, acá cualquiera puede salir campeón y en ese sentido cuando llegas a la liguilla, pues el que salió líder general sí tiene la ventaja de recibir el partido de vuelta, pero nada más. Después se empieza todo de cero. Gracias. Gracias.